Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué privilegio contar con su compañía. Daniel capítulo 4, versículo 17 nos dice: La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El Altísimo gobierna. Ayer hablaba un vigilante en singular. Hoy el texto dice los vigilantes y los santos. Ese plural presupone la existencia de un consejo o asamblea celestial, como aquellas escenas en que los hijos de Dios se presentan delante del Señor. El mensajero no había gritado por impulso propio, pronunciaba el fallo de un tribunal. La palabra traducida decreto procede de una raíz que significa cortar, determinar. Es exactamente la misma raíz del nombre de aquella cuarta clase de sabios que compareció ante el trono, los adivinos, los que determinan la suerte. Ahí queda cerrada la ironía que abrió el capítulo. Los que se llamaban determinadores del destino no supieron decir nada porque el destino se determina en otra sala. Y nótese el instrumento, no una fuerza, sino un dicho, una palabra. El cielo gobierna hablando. Luego viene la parte más importante del versículo, la que explica todo lo anterior, para que conozcan los vivientes. Aquí se revela el propósito divino de la ejecución de la orden. Los tratos de Dios con Babilonia y con su rey habían de ser una ilustración para las demás naciones y para sus reyes acerca de los resultados de aceptar o rechazar el plan divino respecto de las naciones. El juicio es pedagógico y es público. No se corrige a un hombre solamente para que él aprenda, sino para que aprendan todos los que viven. Y la lección se enuncia en tres afirmaciones encadenadas. Primera, el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Segunda, a quien Él quiere lo da. Tercera, constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esa última expresión merece cuidado. El arameo shefal significa bajo, humilde, pequeño. El verbo de la misma raíz se traduce humillar. En otros pasajes del libro, la frase no describe únicamente la posibilidad de que un hombre despreciable llegue al trono. Dice sobre todo que Dios puede sentar allí a un humilde y que quien hoy ocupa la cumbre puede tener que ser levantado mañana desde abajo. La corona no se hereda por derecho propio, no se conquista por mérito y no se retiene por historia. Se recibe de una mano. La religión babilónica imaginaba también una asamblea divina. Cada año, en la gran fiesta del comienzo de año, se celebraba el ritual en que los dioses fijaban los destinos del año entrante y el rey tomaba la mano de su dios para confirmar su mandato. Existía incluso la idea de una tablilla de los destinos en la que quedaba escrito lo que había de venir. Ese es exactamente el marco que el sueño toma prestado y da vuelta. Sí, existe una asamblea que fija destinos y sí, hay una resolución escrita sobre el año que viene, pero no se reúne en Babilonia, no se negocia con ritos y quien preside no toma la mano del rey, la sostiene. El monarca creía que su autoridad se renovaba cada primavera en un templo. Estaba en lo cierto en que su autoridad era recibida. Se equivocaba por completo respecto a quién se la daba. En los asuntos de las naciones, Dios está siempre obrando en silencio y con paciencia los consejos de su propia voluntad.
A veces, como el llamamiento de Abraham, ordena una serie de acontecimientos destinados a demostrar la sabiduría de sus caminos. Otras veces, como en el mundo antediluviano, permite que el mal siga su curso y provea un ejemplo de la insensatez de oponerse a los principios rectos. Y finalmente interviene, como en la liberación de los hebreos de Egipto, para que las fuerzas del mal no venzan a sus agencias para la salvación del mundo. Ordene, permita o intervenga, el complicado juego de los acontecimientos humanos está bajo el control divino y un propósito superior ha estado manifiestamente obrando a través de las edades. A cada nación le ha asignado Dios un lugar en su gran plan y le ha dado oportunidad de cumplir el propósito del vigilante y del santo. En la economía divina, la función del gobierno es proteger y edificar a la nación, dar a su pueblo la oportunidad de alcanzar el propósito que el Creador tiene para él y permitir que las demás naciones hagan lo mismo, a fin de que todos los hombres busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Dios imparte sabiduría y poder para mantener fuertes a las naciones que le permanecen fieles, pero abandona a aquellas que atribuyen su gloria al logro humano y actúan con independencia de él. Los hombres que rehúsan someterse al gobierno de Dios quedan completamente incapacitados para gobernarse a sí mismos. Y cuando una nación, en lugar de ser protectora de los hombres, se convierte en opresora orgullosa y cruel, su caída es inevitable. Así, una tras otra, al rechazar los principios divinos, las naciones han visto desvanecerse su gloria, apartarse de su poder y ser ocupado su lugar por otras. Todos, por su propia elección, están decidiendo su destino y en ese rechazo labran su propia ruina, mientras Dios los sobregobierna todo para el cumplimiento de sus propósitos. Esa historia nos habla hoy. A cada nación y a cada individuo le ha asignado Dios un lugar en su gran plan. Y hoy, los hombres y las naciones están siendo probados con la plomada que sostiene la mano de aquel que no comete errores. Las profecías que el gran Yo Soy ha dado en su palabra, uniendo eslabón tras eslabón en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y qué puede esperarse en el tiempo por venir. Todo lo que la profecía anunció que había de suceder hasta el presente ha quedado trazado en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que aún falta se cumplirá en su orden. Y las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Todo en nuestro mundo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía del Salvador acerca de los sucesos que precederían a su venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Bajo el control del Creador no están solamente las fuerzas físicas de la tierra, sino también los movimientos religiosos de las naciones. Y esto es especialmente cierto con referencia a la imposición de la observancia del domingo. Aquel que dio a su pueblo, por medio de su siervo Moisés, la instrucción acerca de la santidad del sábado, preservará en la hora de la prueba a los que guardan ese día como señal de lealtad a él. Su pueblo observador de los mandamientos cree que él cumplirá su promesa de protegerlo y por experiencia sabe que el Señor lo santifica y le concede el sello de su aprobación. Quienes leen las Escrituras con un deseo intenso de saber lo que el Espíritu dice a las iglesias, saben que Dios vive y reina. El Señor Dios omnipotente reina. Todos los reyes y todas las naciones son suyos, bajo su dominio y su gobierno, y sus recursos son infinitos. Lo dijo el sabio: el corazón del rey está en la mano del Señor como los repartimientos de las aguas. A todo lo que quiere lo inclina, y aquellos de cuyos actos dependen los destinos de las naciones son vigilados con una atención que no conoce descanso por aquel que da salvación a los reyes y a quien pertenecen los escudos de la tierra. Este versículo desmiente además la más antigua de las falsificaciones.
Cuando el enemigo declaró a Cristo en el desierto que el reino y la gloria del mundo le habían sido entregados y que Él los daba a quien quería, dijo algo que era verdad solo en parte, y lo declaró para servir a su propósito de engaño. Su dominio era el que le había arrebatado a Adán, pero Adán era vicerregente del Creador, y el suyo no era un gobierno independiente. La tierra es de Dios, y Él ha entregado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán traicionó su soberanía poniéndola en manos de Satanás, Cristo siguió siendo el rey legítimo. Sobre esa base exacta fue dicho a este monarca que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El usurpador solo puede ejercer su autoridad usurpada en la medida en que Dios lo permite. Y aquí conviven, sin contradecirse, dos verdades que la mente humana suele separar. Cada uno decide su propio destino por su propia elección, y Dios lo sobregobierna todo. Nuestras decisiones son reales y ninguna de ellas descarrila su propósito. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor y la majestad del cielo tiene bajo su cargo el destino de las naciones, tanto como los asuntos de su iglesia. En las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, vemos cuán estrechamente está unido el cielo con los sucesos que ocurren en la tierra y cuán grande es el cuidado de Dios por los que le son leales. Por eso, los siervos de Dios no han de confiar en sí mismos en esta gran emergencia. En la gran obra final, nos encontraremos con perplejidades que no sabremos cómo resolver, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están obrando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios llevará a cabo sus propósitos. Él reunirá del mundo un pueblo que les sirva en justicia. Lee entonces las noticias de otra manera, no con indiferencia, porque la agitación es real, pero tampoco con pánico, porque ya sabes quién está sentado en el trono. Los titulares no gobiernan, informan, y recuerda que esa asignación no es solo para las naciones, también a cada individuo le ha señalado Dios un lugar en su gran plan. Tu vida no es un accidente ni un sobrante de la historia. Ocupa el sitio que se te dio, cumple el propósito para el cual se te entregó lo que tienes, y no atribuyas al talento propio la gloria de lo que recibiste. Ahí empieza la ruina de los reinos y también de las personas. La sentencia más dura del capítulo tiene un propósito luminoso, para que conozcan los vivientes. Dios no humilla por gusto de humillar, hace conocer. Todo su gobierno se dirige a que las criaturas sepan quién es Él, porque conocerlo es lo único que nos salva, y esa es la maravilla final, el Altísimo que gobierna el reino de los hombres, que da la corona a quien quiere, y que puede sentar en el trono al más bajo, se hizo él mismo el más bajo, existiendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, y se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Por eso Dios lo exaltó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Rey legítimo bajó hasta el último lugar para poder levantarnos desde allí. Hay dos maneras de aprender que Él gobierna: rindiéndose hoy de rodillas y por amor, o descubriéndolo después por el camino largo. Ríndete ahora, su gobierno no es una amenaza para ti, es tu única seguridad en un mundo de agitación. Altísimo Dios, tú gobiernas el reino de los hombres, los tronos que se levantan y los que caen están en tus manos, y nada de lo que ocurre en la tierra escapa a tu consejo. Delante de ti reconocemos hoy tu señorío. Perdónanos por vivir como si el mundo estuviera sin gobernante. Perdona nuestro miedo cuando todo se agita y perdona también nuestra soberbia cuando todo prospera y atribuimos a nuestro esfuerzo lo que salió de tu mano. Jesús, Rey legítimo, tú descendiste hasta el lugar más bajo para levantarnos. Reina hoy sobre nuestra vida entera y guárdanos fieles hasta que se manifieste tu reino que no tendrá fin. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas.
Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.